Hay un arma sagrada olvidada, que cuando se usa correctamente puede hacer temblar todo el infierno, la sal sagrada. Hay una guerra en marcha, no visible a los ojos, pero presente en cada rincón del hogar, en los pensamientos, en las familias, en el alma misma. Millones de personas despiertan cada día con un temor que no saben explicar, con una opresión que les aplasta el ánimo, con enfermedades repentinas y con un sufrimiento que se repite una y otra vez sin encontrar descanso. Todo esto está siendo causado por una fuerza antigua y persistente que actúa en lo oculto, la brujería. Esta realidad espiritual utiliza elementos del mundo natural para influir y manipular lo invisible. Papa Loen meditó largamente sobre esto en silencio. Comprendiendo que el alma moderna ha perdido de vista las armas verdaderas de la fe. Y no, la respuesta no se encuentra en supersticiones ni en filosofías humanas, sino en la palabra de Dios, viva y firme para siempre, allí entre sus páginas. Se encuentra una herramienta espiritual que muchos han olvidado. Un símbolo que el mismo Dios usó para limpiar, proteger y vencer las tinieblas. Hablamos de la sal. Pero no de cualquier sal, sino de aquella que ha sido consagrada con oración sincera y respeto a Dios. Cuando se usa con fe y bajo obediencia. Esta sal trasciende su función en la cocina y se convierte en una señal de que todo mal debe retroceder al abismo de donde vino. La Biblia no guarda silencio sobre esto. Esta noche se revelará como la sal en manos del justo. Puede romper maldiciones, silenciar brujerías y hacer que el enemigo huya. Porque las Escrituras no son un simple libro de historia ni un compendio de moral. Son palabra viva, con instrucciones concretas para pelear en la guerra espiritual que vivimos. Efesios 6:12 dice: el aceite para ungir, la sangre para redimir y la sal para purificar y sellar pactos. La sal aparece una y otra vez en las Escrituras no por casualidad, sino por propósito divino. Levítico 2:13 ordena: con toda ofrenda ofrecerás sal. Dios enseñó que ningún sacrificio debía presentarse sin ella. En 200 Reyes 2, el profeta Eliseo arrojó sal en un manantial venenoso y lo sanó. En la palabra, la sal no era un simple condimento, sino algo sagrado, un símbolo del poder eterno del pacto de Dios con su pueblo. Hoy en día, el sentido espiritual de la sal ha sido olvidado, mientras la iglesia duerme. El enemigo avanza. La brujería se ha infiltrado en hogares, culturas e incluso templos. Escondida bajo símbolos, maldiciones, hechizos y rituales impíos, muchas personas están siendo atacadas por fuerzas invisibles sin saber contra qué luchan. Pero Lucas 10:19 nos recuerda: He aquí os doy poder sobre toda fuerza del enemigo. Dios no ha dejado a sus hijos sin defensa. Nos ha entregado armas espirituales, y cuando las usamos con fe y obediencia, el mal no puede permanecer. Entre estas armas está la sal. No como algo supersticioso ni mágico, sino como un acto de fe dirigido por el Espíritu Santo. Tomar sal, consagrarla con oración. Colocarla en lugares específicos, no como ritual, sino como señal profética. Es declarar al mundo invisible que se acabó el acceso, el tormento y la maldición. En el nombre de Jesús, devuelve todo al remitente. Este mensaje no se refiere solo a la sal, sino a la autoridad del creyente, al combate espiritual y a la recuperación de aquello que el enemigo ha robado. Por eso es necesario comenzar donde Dios estableció su alianza. Abramos el corazón y entremos en el misterio y el poder de lo que la sal representa de verdad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios ha usado lo sencillo para dejar sin palabras a los poderosos. Un tirachinas en manos de un pastor derribó a un gigante. 5 panes y 2 peces saciaron a una multitud. Una cruz de madera cruda derrotó para siempre al pecado, a la muerte y al infierno. Pero hay un elemento en las Escrituras.
uno tan cotidiano y pasado por alto que encierra un poder espiritual que muchos creyentes nunca han comprendido del todo: la sal. No solo sirve para dar sabor o conservar alimentos. Representa pacto, declaración espiritual, autoridad divina, el pacto de sal. En Levítico 2:13, Dios ordena a su pueblo: toda ofrenda de cereal que presentes deberá estar sazonada con sal. No omitas nunca de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. No era una indicación sin importancia. Era un mandato celestial. No se trataba de sabor, sino de introducir en su pueblo un símbolo de permanencia, de pureza, de preservación. La sal recordaba que lo que Dios declara no puede ser deshecho ni por hombre ni por demonio. En la antigüedad, la sal era valiosa, pura, incorruptible, duradera. Cuando dos personas hacían un pacto, lo sellaban con sal. Cada uno llevaba una pequeña bolsa con sal y tomaban un poco para mezclarla. Una vez combinada, no se podía separar jamás. Era una señal de acuerdo irrevocable. Así es el pacto de Dios con nosotros, definitivo, eterno, sagrado. Cuando habla de un pacto de sal, no es una metáfora vacía. Es una afirmación clara de que sus promesas no se corrompen, no se debilitan, ni se olvidan. En Deumas Crónicas 3:5 se lee: ha dejado de valorar lo que Dios ha consagrado. Lo sagrado se ha vuelto común, y así muchos creyentes han perdido de vista las herramientas que el Señor les dio para vivir en victoria. Hay ataques espirituales que no se ven, pero que se sienten. Confusión, tristeza profunda, problemas financieros, enfermedades repetidas, maldiciones familiares. Muchos creen que son casualidades. Pero la Escritura revela que hay fuerzas que buscan a quien devorar. Aún así, Dios no nos ha dejado sin defensa, en manos de un creyente consagrado. La sal no es solo un mineral, es una señal. Un recordatorio al infierno de que uno pertenece a un Dios de pactos. Cada vez que se toma sal y se ora sobre ella, se está declarando que la vida está resguardada por la sangre, que el hogar está cubierto por la palabra y que las puertas del infierno no prevalecerán. En 2 Reyes 2, del 19 al 22, el pueblo se acercó a Eliseo y le dijo: esta ciudad tiene buen entorno, pero el agua es mala y la tierra es estéril. Eliseo no buscó soluciones humanas. Pidió un cuenco nuevo con sal, fue al manantial, echó la sal y declaró: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. Ya no causarán muerte ni producirán esterilidad. Y así fue. Las aguas quedaron sanas hasta hoy. No fue un acto mágico. Fue obediencia, fue acción profética. Fue fe activa, y Dios respondió porque había consagrado ese acto. La sal en sí no tenía poder. El poder estaba en el Dios del pacto que se movía cuando el profeta actuaba según su voluntad. Papa Loen, en una de sus meditaciones sobre los signos que Dios ha dejado al alcance de todos, mencionó la sal como un testimonio silencioso pero firme del amor eterno de Dios. Para él, recuperar su valor era una forma de despertar la fe dormida del creyente. Es el momento de volver a lo que se ha olvidado. De tomar la sal de tu casa, la sal de tu cocina, y verla no solo como condimento, sino como un símbolo de que las promesas de Dios no caducan. Conságrala, ora sobre ella y proclama la palabra de Dios mientras la sostienes. Cuando la oscuridad espiritual quiera entrar en tu hogar. Cuando la brujería intente lanzar maldiciones sobre tu familia. Cuando las tinieblas se levanten contra ti, toma esa sal con fe y di: estoy en pacto con el Dios viviente, estoy preservado, estoy protegido. Soy suyo. Esto no es un juego. En Mateo 5:13 se nos recuerda: vosotros sois la sal de la tierra. No dice que podría hacerlo. Dice que lo eres. Eso significa que llevas el carácter del pacto contigo a donde vayas. Significa que estás llamado a preservar la justicia en un mundo en decadencia. Eres testimonio viviente de que las promesas de Dios siguen vigentes y su palabra no falla.
Profundicemos ahora en lo que ocurre cuando la sal consagrada y rendida a Dios se usa con precisión profética. Porque cuando la sal toca la maldición, lo sobrenatural empieza a manifestarse. Papa Loen ha hablado sobre el poder espiritual escondido en los símbolos consagrados, especialmente cuando son usados con fe auténtica. Los profetas lo sabían. Sabían que la sal, en manos de un creyente, puede romper cadenas de destrucción y liberar bendición desde el cielo. En todos los rincones del mundo hay personas que gritan en silencio. Lo ves en sus ojos, en sus casas, en sus familias. Llevan cadenas invisibles, cargas que no pueden explicar, dolores que no provocaron, opresiones que parecen venir de la nada. Muchos desconocen que detrás de esas cadenas hay maldiciones. Asignaciones espirituales enviadas por el enemigo para robar, matar y destruir. Pero hoy quiero que sepas que hay poder en la sangre de Jesús para romper toda maldición. Y también hay poder en los símbolos del pacto de Dios, sí, incluso en la sal, cuando se usa con fe para derribar fortalezas y traer liberación. En 2 Reyes 2:21, cuando Eliseo arrojó la sal en las aguas envenenadas. No lo hizo al azar, declaró. Así dice el Señor, yo sané estas aguas. No fue una solución humana. Fue la autoridad divina en acción a través de un acto profético. Aquella ciudad vivía bajo una maldición. Su tierra estaba estéril, sus aguas eran tóxicas, la vida se marchitaba desde la raíz. Pero cuando la sal tocó la maldición, la palabra de Dios irrumpió en la oscuridad y la tierra fue sanada. ¿Lo entiendes? La maldición se rompió, no por la fuerza de Eliseo, sino por el poder del pacto de Dios, y hoy muchos hogares se parecen a ese manantial maldito. El ambiente se siente pesado. Los matrimonios se quiebran, los hijos se rebelan. Las enfermedades se repiten, las generaciones enfrentan los mismos ciclos de adicción, ira o pobreza. Querido hermano, eso no es casualidad. Es un ciclo espiritual. Y esos ciclos no se rompen con buenas intenciones. Se rompen cuando el creyente se levanta con la autoridad de la palabra de Dios y aplica el poder de la cruz, la sangre y las herramientas que Dios ha entregado, como hizo Eliseo con la sal. Te hablaré con claridad. La brujería existe. Las maldiciones existen. Los ataques espirituales son reales. Y demasiados cristianos viven como si estuviéramos en un parque infantil, cuando en realidad estamos en un campo de batalla. La Biblia dice en Proverbios 26:2, la maldición no viene sin causa. Eso significa que las maldiciones no aparecen sin más, son enviadas, tienen un objetivo, son intencionales. Pero escucha esto, cuando la sal, orada y apartada, se usa bajo la guía del Espíritu Santo. Se convierte en más que sal. Se convierte en un testigo en el mundo espiritual de que el pacto de Dios está activo y que toda oscuridad debe retirarse. Conocí a una mujer que había sido atormentada en su casa durante años. Ruidos extraños por la noche, sombras que no desaparecían. Sus hijos se despertaban gritando, viendo figuras que nadie más veía. Intentó de todo, terapia, consejería, incluso mudarse. Pero la opresión la seguía. Un día, un pastor le dijo que tomara sal, orara sobre ella, y la colocara en las esquinas de su hogar mientras declaraba versículos bíblicos. Le pareció raro, pero obedeció. Esa noche, por primera vez en años, su casa estuvo en silencio. La paz volvió. La oscuridad se disipó. ¿Por qué? Porque no confió en la sal, sino en la palabra de Dios que la ungió. Jesús dijo en Mateo 18:18, esto significa que el cielo responde cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios. Al orar sobre la sal no se está haciendo un rito vacío, sino que se está entrando en acuerdo con el cielo. Es una declaración de que ese hogar le pertenece a Dios. Ninguna maldición, brujería,
ni presencia demoníaca puede permanecer allí. Cuando se coloca la sal con intención, se sigue el ejemplo de Eliseo, afirmando que el poder de Dios está presente para romper cadenas. Hay maldiciones que han pasado de generación en generación que deben ser cortadas. Hay influencias demoníacas que deben ser expulsadas. Hay pecados ocultos, acciones no arrepentidas, y vínculos con lo oculto, ya sea conscientes o inconscientes, que deben ser renunciados. Y todo comienza con la fe, con la obediencia, con la decisión firme de un hombre o una mujer de Dios que declara que ya no aceptará aquello que Jesús ya venció. Muchos están bajo ataque espiritual, sin darse cuenta. Cada vez que intentan avanzar, algo los hace retroceder. Cuando parece que ganan terreno, surge la confusión. Eso no es normal. No es simplemente la vida. Es una guerra espiritual y Dios ha dado autoridad para enfrentarla. No con armas humanas, sino con armas poderosas. La oración, el ayuno, la palabra. Y sí también con sal consagrada que proclama que la maldición se detiene aquí. Que la sangre de Jesús cubre este hogar. Que toda fuerza maligna debe irse. En Apocalipsis 12:11 leemos que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No hay razón para tener miedo. No es necesario huir. No se debe vivir bajo una sombra heredada. Hay un testimonio en formación. Hay un poder de alianza que corre por tus venas. Y Dios te llama hoy a ponerte en pie, a actuar, a declarar y a creer. Esto no se trata solo de sanar aguas o proteger casas. Es cuestión de recuperar lo que el enemigo ha contaminado. De restaurar lo que fue robado. Papa Loen ha meditado con fuerza en cómo Dios no solo rompe maldiciones, sino que expulsa ocupaciones demoníacas y recupera territorio para su gloria. Existe algo tan sagrado, tan espiritual, que Dios mismo lo llamó un pacto de sal. Lo encontramos en Números 18:19, donde el Señor dice a Aarón, es un pacto de sal perpetuo delante del Señor, para ti y para tu descendencia contigo. Y también en Segundas Crónicas 13, ¿no sabéis que el Señor Dios de Israel dio el reino a David para siempre, a él y a sus hijos, por un pacto de sal? La sal, a ojos humanos, puede parecer algo simple, pero para Dios representa permanencia, preservación y santidad. Por eso el enemigo la teme. Porque cuando Dios establece un pacto, el infierno no tiene poder para romperlo. El pacto de sal no era una tradición más. Era símbolo sagrado de lealtad, de resistencia, de relación inquebrantable. En la antigüedad, compartir sal era comprometerse en fidelidad. Se vertía sobre las ofrendas, señalando que lo entregado a Dios no se corrompería ni sería profanado. Permanecería santo. Eso significaba la sal, y eso sigue significando hoy. Cuando se está de pie en ese pacto, cuando se unge el hogar, la familia, el suelo con sal en el nombre del Señor, se está declarando que pertenece al Dios eterno, que está bajo su protección, sellado por su palabra. Y las fuerzas de la oscuridad tiemblan ante ese pacto. Satanás conoce el poder de la alianza, entiende la autoridad. Por eso lucha tanto por mantener al pueblo ignorante de sus derechos espirituales. Él sabe que si se comprende el pacto de sal, si se reconoce lo que representa para la casa, el cuerpo, el destino, se caminará en autoridad. Se orará como Eliseo, se hablará como Jesús. Se rechazará toda intrusión del enemigo en lo que ya es propiedad de Dios. Querido hermano, no estás sin poder, no estás destinado a vivir en confusión. La Biblia dice en Levítico 2:13, sazonarás con sal toda ofrenda de tu oblación, con toda ofrenda ofrecerás sal. ¿Por qué? Porque la sal era señal de que la ofrenda no era solo un acto, sino un acuerdo divino. Dios estaba diciendo, me ato a esto,
pongo mi nombre sobre esto. Hoy surge una pregunta esencial. ¿Has puesto la sal del pacto de Dios sobre tu vida? ¿Has marcado tu matrimonio, tu mente, tus hijos, tu futuro con ese sello? Porque cuando la sal está presente, la corrupción no puede quedarse. Cuando el pacto existe, los demonios pierden terreno legal. Papa Loen compartió una vez el caso de un hombre cuya familia sufrió durante años ataques continuos. Cada vez que intentaban avanzar, algo se rompía. Cada vez que prosperaban, llegaba una desgracia. A pesar de ser un hombre de oración y fe, desconocía la legalidad espiritual detrás de las luchas que enfrentaba. Una noche, el Señor lo llevó a estudiar el pacto de la sal. Oró, ayunó y en un acto de fe tomó sal consagrada y caminó por su propiedad declarando: Señor, renuevo tu pacto aquí. Ningún mal tiene derecho sobre esta tierra. Esto te pertenece. En pocos días llegó la liberación. Años de tormento se rompieron, no por superstición, sino por obediencia a la verdad del pacto. La sal no es mágica, tampoco es un ritual. Es un símbolo, una señal de la presencia constante de Dios. Y cuando el enemigo ve esa señal, reconoce lo que más teme, la autoridad de Dios manifestada en la vida de un creyente. Reconoce un territorio que ya no le pertenece. Ve personas caminando en la luz, no en la ignorancia. Ve hogares convertidos en altares y almas que se transforman en guerreros. Por eso Jesús dijo en Marcos 9:50, «Tened sal en vosotros mismos». No hablaba de sabor, sino de integridad del pacto, de preparación espiritual. Decía, «Estad unidos a mí, llenos de mi presencia, sellados por mi palabra». Cuando caminas en el pacto, el enemigo no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y sí, Satanás lo intentará. Enviará distracciones, tentaciones, incluso brujerías. Pero cuando estás bajo el pacto, cuando tu vida está marcada con sal espiritual, cada plan del enemigo se cancela en la puerta. No puede prosperar. Isaías 54:17 lo confirma. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hijo de Dios, ha llegado el momento de levantarte y hacer valer el pacto. Es hora de recuperar lo que el diablo ha robado. No tienes por qué vivir con miedo ni en confusión. Dios te ha dado su nombre, su sangre, su espíritu. Y también símbolos como la sal, para caminar en autoridad y preservar lo que le pertenece. Debemos ir más allá, porque la sal no solo representa pacto y preservación. También lleva un poder divino para expulsar las tinieblas. Cuando la sal toca lo impuro, lo purifica. Cuando se usa con fe, limpia la atmósfera, reclama territorio y expulsa toda presencia impía. Entonces pasemos ahora a cómo la sal, en manos de un creyente que ora, se convierte en un arma santa para purificar lo contaminado y destruir las sombras de las tinieblas. Hay un poder de limpieza en Dios que ningún demonio puede resistir. Hay un agente purificador del cielo que alcanza los rincones más oscuros de la esclavitud, el engaño y el pecado. Ese poder está simbolizado por la sal. La sal, en la palabra de Dios, no es solo para dar sabor, ni solo para preservar. Es un emblema de pureza, una herramienta de guerra espiritual, una sustancia de santificación. El mismo Dios que dijo, «Sed santos, porque yo soy santo», en 1 Pedro 1:16. También ordenó que toda ofrenda fuera sazonada con sal, porque donde hay pureza, el diablo no puede habitar. Veamos Reyes 2 del 19 al 22. El pueblo de Jericó clamó a Eliseo diciendo, «La situación de esta ciudad es buena, pero el agua es mala y la tierra estéril». El profeta respondió con una instrucción sencilla pero extraña. Dijo, «Traedme una vasija nueva y poned sal en ella». La Escritura dice que fue a la fuente de las aguas, echó la sal y declaró, «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas», y quedaron sanas hasta hoy.
Ahora escúchame, la sal no sanó esas aguas por sus propiedades químicas. Sanaron porque fue consagrada, fue santificada, fue obediencia a la palabra del Señor. La sal se convirtió en un canal del poder sanador de Dios. Lo que estaba contaminado fue purificado. Lo que estaba maldito fue limpiado. El enemigo tuvo que huir. La brujería encuentra terreno fértil en lo que está manchado. Crece donde hay podredumbre espiritual. Cuando un hogar está lleno de objetos impíos, pecados ocultos o pactos con lo oscuro, aunque no se hablen, el ambiente se contamina. Satanás no pierde tiempo. Busca precisamente esos lugares contaminados, donde hay grietas en los cimientos, puertas legales, abiertas por desobediencia. Pero cuando se consagra sal en oración, con fe y entrega al Señor, se está declarando que ya no hay espacio para la impureza, que el enemigo no tiene más terreno. Ese hogar será para el Señor, separado para Él. Jesús dijo en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra». No fue una metáfora casual, fue una afirmación de identidad. La sal se usaba para limpiar heridas, evitar la corrupción, frenar la enfermedad. Así como la sal purifica, el creyente está llamado a ser agente de limpieza en medio del mundo. Entrar en lugares contaminados y declarar como hizo el profeta Eliseo, «El Señor ha sanado estas aguas». Enfrentar la brujería, no huir de ella. Señalar la maldad espiritual, no ignorarla. Expulsarla con la autoridad de Cristo. Hoy todavía hay familias encadenadas a maldiciones habladas generaciones atrás. Palabras dichas con amargura, celos, rebelión y actos de brujería que siguen rondando como sombras sobre sus hijos y casas. Pero hay esperanza. Cuando una persona se cubre con la sangre de Cristo y aplica el pacto de sal a través de la oración, el ayuno y la obediencia, esa maldición generacional se rompe. No por rituales ni superstición, sino por fe activa, invocando el pacto del Señor. Una vez Papaloen compartió la historia de una mujer que sufría tormentos cada noche. Soñaba con tinieblas, escuchaba voces, sentía que la vigilaban. Era creyente, pero tenía miedo. En su desesperación, clamó al cielo. Y el Espíritu Santo le mostró que debía purificar su casa. Sacó todo objeto impío, libros, adornos, amuletos, incluso regalos con carga espiritual. Tomó sal, la consagró en oración y recorrió cada habitación declarando la palabra. Este lugar pertenece a Jesús. Ningún mal puede quedarse aquí. Esa noche durmió en paz por primera vez en años. La presencia maligna se fue. El ambiente cambió. Donde el Señor reina, los demonios no resisten. La sal, queridos, forma parte de esa sumisión. Es señal, símbolo y arma de pureza. Declara, estoy con el Santo, este lugar es para la luz. El mundo busca poder, pero la Iglesia debe buscar pureza. Poder sin pureza es brujería. Pureza con autoridad es guerra santa. Jesús expulsó demonios sin largos rituales, solo con una palabra. Y dijo que haríamos obras aún mayores. Pero hay una condición: caminar en limpieza, mantener el altar puro, limpiar el templo que es el cuerpo, la casa, el corazón, con el fuego del Espíritu Santo y la pureza del pacto de Dios. Y una vez que el terreno está limpio, que la sal ha sido aplicada, que el ambiente ha cambiado, hay que dar un paso más. Hay que sellar la victoria. Existe una forma de cerrar todo regreso del enemigo, de bloquear cualquier represalia demoníaca. No se trata solo de sacar la impureza, sino de establecer límites divinos que el diablo no puede cruzar. Aquí entra el poder de la sal congelada, no como superstición, sino como acto profético guiado por el Espíritu Santo. Porque hay momentos en las Escrituras donde Dios no solo purifica, también ata, no solo sana la tierra,
también detiene al enemigo. No solo restaura el alma, también paraliza al adversario. Hoy la guerra espiritual es intensa. Brujería, maldiciones, conjuros y actividad demoníaca buscan acceso al pueblo de Dios. Por eso no solo se necesita la sal que purifica, también la sal que congela. Es decir, actos proféticos de fe que detienen las obras de las tinieblas. No estamos luchando contra carne y sangre. Como escribió Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, peleamos contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Estas entidades están organizadas, son territoriales, insistentes y buscan acceso a través de puertas abiertas, pactos ancestrales, pecados no confesados y sí. También a través del silencio pasivo de los creyentes. Pero Dios nos ha dado herramientas espirituales para cerrar sus operaciones. Herramientas que al hombre natural le parecen tontas, pero que en las manos del creyente son poderosas para derribar fortalezas. Escucha con atención. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 30, está escrito: Capota. Esta imagen no es solo poesía antigua, sino una revelación del modo en que Dios usa la congelación no solo en el orden natural, sino también como símbolo de sellar, de atar, de detener lo que no debe avanzar. En el combate espiritual, los creyentes actúan en la tierra con la autoridad del cielo. Congelar sal no es una superstición, ni una costumbre humana vacía, sino un acto profético que refleja una verdad invisible. En el nombre de Jesús, las obras del enemigo pueden detenerse por completo. Así como el profeta Eliseo arrojó sal en las aguas amargas de Jericó, y éstas fueron sanadas. Así también hoy, quienes obedecen al Espíritu Santo toman sal, oran sobre ella, la consagran y declaran con firmeza sobre toda obra de tinieblas. Queda congelada, detenida, quebrada. Pero no es la sal congelada en sí la que tiene poder. Es la fe, la oración, la palabra proclamada en el nombre del Señor de los ejércitos. La sal es un signo, la congelación es una declaración. El poder viene de lo alto. Jesús lo dejó claro en Mateo 16, 19. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Eso significa que lo que detienes con fe aquí, el cielo lo respalda. Si tú atas las obras de la brujería, si congelas cada hechizo, cada palabra maldita, cada susurro demoníaco que amenaza tu hogar, el cielo actúa contigo. No estás luchando solo. Los ángeles de Dios están listos para ejecutar las palabras que pronuncias con autoridad. Hay personas, incluso entre quienes escuchan ahora, que han sido oprimidas noche tras noche. Han visto sombras moverse, han oído voces, han sentido peso en el pecho a la medianoche. Han peleado con ansiedad, depresión y ciclos de opresión espiritual. Y aunque han orado, la oscuridad regresa. ¿Por qué? Porque tal vez lo maligno fue expulsado, pero no fue atado. Fue rechazado, pero no sellado. El enemigo es legalista. Busca caminos para volver. Cuando limpias tu hogar y luego declaras que las obras malignas están congeladas, cierras la puerta. Sellas espiritualmente el acceso. Recuerdo un testimonio que Papa Loen compartió de una mujer en una zona infestada de brujería. Su negocio iba mal. Su salud empeoraba. Y aunque oraba y ayunaba, nada cambiaba. Hasta que recibió una instrucción profética. Toma sal, ora sobre ella, proclama la palabra y congélala en mi nombre. Con manos temblorosas lo hizo. Dijo: toda maldición contra mi vida, toda lengua que se ha levantado contra mí, sea silenciada y congelada en el nombre de Jesús. Puso la sal en el congelador como señal de lo hablado en el Espíritu. Esa misma semana, el negocio cambió. Los sueños oscuros cesaron. Su salud empezó a restaurarse. Porque cuando la fe se une a la obediencia, se abre el cielo. No se trata de superstición. No confiamos en el acto en sí,
sino en el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El acto profético es bíblico. Es una manera de manifestar lo que creemos. Como cuando se impone en manos, se unge con aceite, o se extiende la vara como hizo Moisés. Dios usa elementos naturales para liberar poder sobrenatural. Cuando hay fe y santidad. Por eso, cuando tomes esa sal, cuando pongas tus manos sobre ella y digas, va, Padre, te la consagro. Cuando clames la sangre de Cristo sobre ella y declares que todo espíritu maligno queda atado, debes saber que estás actuando con la autoridad de Cristo. Estás haciendo efectiva la cruz. Estás desactivando toda red de maldad. Estás proclamando no más avance del reino de las tinieblas. Quedas congelado, silenciado, destruido por la sangre del Cordero. Y ahora llegamos a un terreno más profundo. No basta con congelar las obras malignas. Hay que romper las maldiciones que ya echaron raíces. Hay que arrancar el mal que fue sembrado antes de que lo notaras. Esa es la siguiente etapa. Detener una maldición es una cosa. Destruirla totalmente. Quemar su base legal. Revertir sus efectos. Y reemplazarla con la bendición de Dios es otra. Vamos hacia ese acto poderoso de liberación bíblica. Existen cadenas invisibles forjadas en el silencio, en la ignorancia generacional, en rincones oscuros de pactos olvidados y compromisos espirituales torcidos. Muchos hoy sufren enfermedades, pobreza, confusión, conflictos matrimoniales y adicciones, sin saber que no solo enfrentan problemas naturales, sino maldiciones antiguas que nunca se rompieron. Pero hay buenas noticias. Toda maldición puede ser rota por el poder de la palabra y la sangre de Jesucristo. Como dice Proverbios 26:2, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. Eso significa que una maldición no puede afectar sin una causa. Pero cuando existe una causa, ya sea por pecado, desobediencia, participación en prácticas ocultas o iniquidad heredada, entonces la maldición encuentra terreno legal para actuar y permanece activa hasta que alguien con fe se levanta y declara que se acabó. Que la sangre de Jesús está en contra de esa maldición. Es esencial comprender que el enemigo ha operado por generaciones con base en derechos legales. En el capítulo 28 del Deuteronomio, el Señor detalla con claridad las bendiciones que vienen por la obediencia y las maldiciones que siguen a la desobediencia. Estas maldiciones incluyen enfermedades, confusión, esterilidad, pobreza, esclavitud y miedo. No se trataba solo de condiciones físicas, sino de sentencias espirituales. Eran consecuencias espirituales impuestas cuando una familia o una nación se apartaban de Dios. Hasta el día de hoy, muchas de esas manifestaciones siguen presentes, incluso en la vida de creyentes, simplemente porque jamás se ha roto la maldición. Nunca ha sido rechazada ni expulsada. Pero la cruz de Jesucristo destruyó el poder de toda maldición. En Gálatas 3:13, leemos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Él no solo cargó con nuestro pecado, también soportó nuestro juicio. No solo llevó nuestra vergüenza, también anuló todo derecho legal de las maldiciones y las clavó en la cruz. Cuando Jesús gritó, «Consumado es», en ese instante toda palabra maldita, todo hechizo, toda asignación oscura en contra de tu linaje perdió su derecho sobre ti. Sin embargo, aquí es donde muchos fallan, aunque Jesús ya pagó el precio. Muchos creyentes nunca hacen valer esa victoria. Una deuda puede ser cancelada, pero si no te levantas con fe y declaras tu libertad, el enemigo seguirá tratándote como a un prisionero. Por eso en Apocalipsis 12:11 se dice que vencieron al acusador por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Necesitas la sangre y necesitas proclamarla. Hay personas que viven bajo maldiciones verbales pronunciadas por padres, maestros o enemigos,
Frases como no servirás para nada, eres igual que tu padre, siempre serás pobre o siempre estarás enfermo. No son solo palabras, son asignaciones espirituales. Y si no se revierten en el espíritu, seguirán produciendo fruto. Cuando uno se levanta en la autoridad de Cristo y dice, anulo toda palabra negativa, rompo toda maldición en el nombre de Jesús y la revierto con la sangre. La garra del enemigo se quiebra. Recuerdo un hombre que se me acercó después de años de lucha. Todo lo que emprendía se arruinaba. Sus relaciones, su salud, su trabajo. Era como si algo invisible bloqueara toda bendición. Durante la oración, el Espíritu de Dios mostró que cuando él era niño, su abuela, involucrada en brujería, lo había consagrado a un espíritu para protección. Esa consagración se había convertido en un pacto y hasta que no fue roto, él no pudo ser libre. Esa noche, con lágrimas y temblor en sus labios, oró así: rompo todo acuerdo hecho en mi nombre que no provenga de ti, Señor. Cancelo toda maldición. Clamo la sangre de Jesús. Desde esa noche la maldición se rompió y su vida comenzó a sanar. No basta con orar. Hay que declarar. Hay que revertir. Eso fue lo que hizo Jesús cuando entró en la sinagoga y vio a una mujer atada por 18 años. En Lucas 13:11 dice que ella estaba encorvada y no podía enderezarse. Jesús no solo impuso sus manos. Él declaró: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pronunció su liberación y el espíritu que la tenía encorvada fue expulsado. Esa misma autoridad está en la boca de todo creyente que camina en el Espíritu. Algunos esta noche necesitan caminar por su casa y proclamar: rompo toda maldición escondida en este hogar. Todo espíritu de miedo, pobreza, confusión o enfermedad. Cancelo toda asignación demoníaca en el nombre de Jesús. Ordeno que regresen la paz, la salud, la bendición y lo sello con sal. La sal es un testimonio físico de que los poderes espirituales han sido quebrados. Es la evidencia de que lo oculto ha sido expuesto y que lo que te atormentaba ha sido juzgado bajo la sangre. Papa Loen alguna vez expresó que la verdadera libertad no solo consiste en liberarse de cadenas, sino en purificar el ambiente donde esas cadenas habían gobernado. Porque una vez que la maldición se rompe y el enemigo se va, Dios pide algo más: que se limpie el lugar. No basta con echar fuera el mal. Hay que reemplazarlos con la presencia del bien y eso es lo que sigue. Porque la liberación no es solo sobre lo que se va, sino sobre lo que toma su lugar. Dios desea llenar cada hogar con luz, cada alma con verdad y cada vida con su gloria. El poder del mal ha sido congelado por la sal y las maldiciones se rompieron por la sangre. Pero llega un momento en que no basta con destruir lo oscuro, sino que es necesario consagrar el hogar con la presencia viva del Espíritu Santo. Cuando la batalla espiritual se intensifica, cuando la brujería y las tinieblas quieren apoderarse de nuestras casas y nuestras vidas, la victoria no se alcanza solo con oraciones de liberación o gestos simbólicos. Se afirma al vivir bajo autoridad espiritual y permanecer firmes cada día en obediencia a la palabra de Dios. Las Escrituras nos llaman insistentemente a ser sal y luz en un mundo que se hunde cada vez más en la oscuridad. Esto no es un simple consejo. Es una misión firme y militante. Resistir. Mantener la posición y no ceder terreno al enemigo. Jesús lo dejó claro en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal conserva, purifica y detiene la corrupción. Pero cuando el creyente pierde discernimiento y valentía espiritual, el mal encuentra camino. La brujería se expande cuando el pueblo de Dios se vuelve pasivo. Solo la sal detiene la podredumbre. El enemigo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar, como se lee en 1 Pedro 5:8. Pero la respuesta está en Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros.
Resistir no significa solo hablar o repetir fórmulas, sino vivir una vida de oración, santidad y total dependencia de Dios, cuando se congela la sal como señal contra la brujería. No se confía en el objeto, sino en aquel que le dio propósito en Levítico 2:13 como signo de alianza. Es la fe unida a la obediencia lo que activa las promesas divinas. Un ejemplo de ello fue el profeta Elías en el Monte Carmelo, enfrentando a los profetas de Baal en 1 Reyes 18. Él no titubeó, aunque estaba solo. Se mantuvo firme. Proclamó que solo el Señor es Dios. Oró con fervor y el fuego del cielo descendió. Esa actitud de Elías sigue siendo un modelo para cada cristiano. En medio de una cultura invadida por el mal, se necesita una voz firme, que no se calle. Un testimonio que no se rinda. Papa Loen, en uno de sus encuentros privados con familias que han sufrido ataques espirituales, compartió cómo muchas victorias llegan no por elementos materiales, sino por corazones que eligen cada día caminar en fidelidad. Recordó una familia marcada por años de opresión espiritual. La brujería parecía haber tocado a sus hijos, su economía, su paz. Pero todo comenzó a transformarse cuando se aferraron a la Escritura, oraron con constancia y se vistieron con la armadura de Dios. La armadura mencionada por San Pablo en Efesios 6, 10 al 18, no es simbólica. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu son armas reales. La fe protege. Hay un arma sagrada olvidada, que cuando se usa correctamente puede hacer temblar todo el infierno, la sal sagrada. Hay una guerra en marcha, no visible a los ojos, pero presente en cada rincón del hogar, en los pensamientos, en las familias, en el alma misma. Millones de personas despiertan cada día con un temor que no saben explicar, con una opresión que les aplasta el ánimo, con enfermedades repentinas y con un sufrimiento que se repite una y otra vez sin encontrar descanso. Todo esto está siendo causado por una fuerza antigua y persistente que actúa en lo oculto, la brujería. Esta realidad espiritual utiliza elementos del mundo natural para influir y manipular lo invisible. Papa Loen meditó largamente sobre esto en silencio, comprendiendo que el alma moderna ha perdido de vista las armas verdaderas de la fe. Y no, la respuesta no se encuentra en supersticiones ni en filosofías humanas, sino en la palabra de Dios, viva y firme para siempre, allí entre sus páginas. Se encuentra una herramienta espiritual que muchos han olvidado. Un símbolo que el mismo Dios usó para limpiar, proteger y vencer las tinieblas. Hablamos de la sal. Pero no de cualquier sal, sino de aquella que ha sido consagrada con oración sincera y respeto a Dios. Cuando se usa con fe y bajo obediencia. Esta sal trasciende su función en la cocina y se convierte en una señal de que todo mal debe retroceder al abismo de donde vino. La Biblia no guarda silencio sobre esto. Esta noche se revelará como la sal en manos del justo. Puede romper maldiciones, silenciar brujerías y hacer que el enemigo huya. Porque las Escrituras no son un simple libro de historia ni un compendio de moral. Son palabra viva, con instrucciones concretas para pelear en la guerra espiritual que vivimos. Efesios 6:12 dice: el aceite para ungir, la sangre para redimir y la sal para purificar y sellar pactos. La sal aparece una y otra vez en las Escrituras no por casualidad, sino por propósito divino. Levítico 2:13 ordena: con toda ofrenda ofrecerás sal. Dios enseñó que ningún sacrificio debía presentarse sin ella. En 2 Reyes 2, el profeta Eliseo arrojó sal en un manantial venenoso y lo sanó. En la palabra, la sal no era un simple condimento, sino algo sagrado, un símbolo del poder eterno del pacto de Dios con su pueblo. Hoy en día, el sentido espiritual de la sal ha sido olvidado, mientras la Iglesia duerme. El enemigo avanza. La brujería se ha infiltrado en hogares, culturas e incluso templos.
escondida bajo símbolos, maldiciones, hechizos y rituales impíos. Muchas personas están siendo atacadas por fuerzas invisibles sin saber contra qué luchan. Pero Lucas 10:19 nos recuerda: He aquí os doy poder sobre toda fuerza del enemigo. Dios no ha dejado a sus hijos sin defensa. Nos ha entregado armas espirituales, y cuando las usamos con fe y obediencia, el mal no puede permanecer. Entre estas armas está la sal. No como algo supersticioso ni mágico, sino como un acto de fe dirigido por el Espíritu Santo. Tomar sal, consagrarla con oración. Colocarla en lugares específicos, no como ritual, sino como señal profética. Es declarar al mundo invisible que se acabó el acceso, el tormento y la maldición. En el nombre de Jesús devuelve todo al remitente. Este mensaje no se refiere solo a la sal, sino a la autoridad del creyente, al combate espiritual y a la recuperación de aquello que el enemigo ha robado. Por eso es necesario comenzar donde Dios estableció su alianza. Abramos el corazón y entremos en el misterio y el poder de lo que la sal representa de verdad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios ha usado lo sencillo para dejar sin palabras a los poderosos. Un tirachinas en manos de un pastor derribó a un gigante. 5 panes y 2 peces saciaron a una multitud. Una cruz de madera cruda derrotó para siempre al pecado, a la muerte y al infierno. Pero hay un elemento en las Escrituras, uno tan cotidiano y pasado por alto que encierra un poder espiritual que muchos creyentes nunca han comprendido del todo: la sal. No solo sirve para dar sabor o conservar alimentos. Representa pacto, declaración espiritual, autoridad divina, el pacto de sal. En Levítico 2:13, Dios ordena a su pueblo: toda ofrenda de cereal que presentes deberá estar sazonada con sal. No omitas nunca de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. No era una indicación sin importancia. Era un mandato celestial. No se trataba de sabor, sino de introducir en su pueblo un símbolo de permanencia, de pureza, de preservación. La sal recordaba que lo que Dios declara no puede ser deshecho ni por hombre ni por demonio. En la antigüedad, la sal era valiosa, pura, incorruptible, duradera. Cuando 2 personas hacían un pacto, lo sellaban con sal. Cada uno llevaba una pequeña bolsa con sal y tomaban un poco para mezclarla. Una vez combinada, no se podía separar jamás. Era una señal de acuerdo irrevocable. Así es el pacto de Dios con nosotros, definitivo, eterno, sagrado. Cuando habla de un pacto de sal, no es una metáfora vacía. Es una afirmación clara de que sus promesas no se corrompen, no se debilitan, ni se olvidan. En Deumas Crónicas 3:5 se lee: ha dejado de valorar lo que Dios ha consagrado. Lo sagrado se ha vuelto común, y así muchos creyentes han perdido de vista las herramientas que el Señor les dio para vivir en victoria. Hay ataques espirituales que no se ven, pero que se sienten. Confusión, tristeza profunda, problemas financieros, enfermedades repetidas, maldiciones familiares. Muchos creen que son casualidades. Pero la Escritura revela que hay fuerzas que buscan a quien devorar. Aún así, Dios no nos ha dejado sin defensa, en manos de un creyente consagrado. La sal no es solo un mineral, es una señal. Un recordatorio al infierno de que uno pertenece a un Dios de pactos. Cada vez que se toma sal y se ora sobre ella, se está declarando que la vida está resguardada por la sangre, que el hogar está cubierto por la palabra y que las puertas del infierno no prevalecerán. En 2 Reyes 2, del 19 al 22, el pueblo se acercó a Eliseo y le dijo: esta ciudad tiene buen entorno, pero el agua es mala y la tierra es estéril. Eliseo no buscó soluciones humanas. Pidió un cuenco nuevo con sal, fue al manantial, echó la sal y declaró: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. Ya no causarán muerte ni producirán esterilidad. Y así fue. Las aguas quedaron sanas hasta hoy. No fue un acto mágico.
Fue obediencia, fue acción profética. Fue fe activa, y Dios respondió porque había consagrado ese acto. La sal en sí no tenía poder. El poder estaba en el Dios del pacto que se movía cuando el profeta actuaba según su voluntad. Papa Loen, en una de sus meditaciones sobre los signos que Dios ha dejado al alcance de todos, mencionó la sal como un testimonio silencioso pero firme del amor eterno de Dios. Para él, recuperar su valor era una forma de despertar la fe dormida del creyente. Es el momento de volver a lo que se ha olvidado. De tomar la sal de tu casa, la sal de tu cocina, y verla no solo como condimento, sino como un símbolo de que las promesas de Dios no caducan. Conságrala, ora sobre ella y proclama la palabra de Dios mientras la sostienes. Cuando la oscuridad espiritual quiera entrar en tu hogar. Cuando la brujería intente lanzar maldiciones sobre tu familia. Cuando las tinieblas se levanten contra ti, toma esa sal con fe y di: estoy en pacto con el Dios viviente, estoy preservado, estoy protegido. Soy suyo. Esto no es un juego. En Mateo 5:13 se nos recuerda: vosotros sois la sal de la tierra. No dice que podría hacerlo. Dice que lo eres. Eso significa que llevas el carácter del pacto contigo a donde vayas. Significa que estás llamado a preservar la justicia en un mundo en decadencia. Eres testimonio viviente de que las promesas de Dios siguen vigentes y su palabra no falla. Profundicemos ahora en lo que ocurre cuando la sal consagrada y rendida a Dios se usa con precisión profética. Porque cuando la sal toca la maldición, lo sobrenatural empieza a manifestarse. Papa Loen ha hablado sobre el poder espiritual escondido en los símbolos consagrados, especialmente cuando son usados con fe auténtica. Los profetas lo sabían. Sabían que la sal, en manos de un creyente, puede romper cadenas de destrucción y liberar bendición desde el cielo. En todos los rincones del mundo hay personas que gritan en silencio. Lo ves en sus ojos, en sus casas, en sus familias. Llevan cadenas invisibles, cargas que no pueden explicar, dolores que no provocaron, opresiones que parecen venir de la nada. Muchos desconocen que detrás de esas cadenas hay maldiciones. Asignaciones espirituales enviadas por el enemigo para robar, matar y destruir. Pero hoy quiero que sepas que hay poder en la sangre de Jesús para romper toda maldición. Y también hay poder en los símbolos del pacto de Dios, sí, incluso en la sal, cuando se usa con fe para derribar fortalezas y traer liberación. En 2 Reyes 2:21, cuando Eliseo arrojó la sal en las aguas envenenadas. No lo hizo al azar, declaró. Así dice el Señor, yo sané estas aguas. No fue una solución humana. Fue la autoridad divina en acción a través de un acto profético. Aquella ciudad vivía bajo una maldición. Su tierra estaba estéril, sus aguas eran tóxicas, la vida se marchitaba desde la raíz. Pero cuando la sal tocó la maldición, la palabra de Dios irrumpió en la oscuridad y la tierra fue sanada. ¿Lo entiendes? La maldición se rompió, no por la fuerza de Eliseo, sino por el poder del pacto de Dios, y hoy muchos hogares se parecen a ese manantial maldito. El ambiente se siente pesado. Los matrimonios se quiebran, los hijos se rebelan. Las enfermedades se repiten. Las generaciones enfrentan los mismos ciclos de adicción, ira o pobreza. Querido hermano, eso no es casualidad. Es un ciclo espiritual. Y esos ciclos no se rompen con buenas intenciones. Se rompen cuando el creyente se levanta con la autoridad de la palabra de Dios y aplica el poder de la cruz, la sangre y las herramientas que Dios ha entregado, como hizo Eliseo con la sal. Te hablaré con claridad. La brujería existe. Las maldiciones existen. Los ataques espirituales son reales. Y demasiados cristianos viven como si estuviéramos en un parque infantil, cuando en realidad estamos en un campo de batalla. La Biblia dice en Proverbios 26:2, la maldición no viene sin causa. Eso significa que las maldiciones no aparecen sin más, son enviadas,
tienen un objetivo, son intencionales. Pero escucha esto, cuando la sal, orada y apartada, se usa bajo la guía del Espíritu Santo, se convierte en más que sal. Se convierte en un testigo en el mundo espiritual de que el pacto de Dios está activo y que toda oscuridad debe retirarse. Conocí a una mujer que había sido atormentada en su casa durante años. Ruidos extraños por la noche, sombras que no desaparecían. Sus hijos se despertaban gritando, viendo figuras que nadie más veía. Intentó de todo, terapia, consejería, incluso mudarse. Pero la opresión la seguía. Un día, un pastor le dijo que tomara sal, orara sobre ella, y la colocara en las esquinas de su hogar mientras declaraba versículos bíblicos. Le pareció raro, pero obedeció. Esa noche, por primera vez en años, su casa estuvo en silencio. La paz volvió. La oscuridad se disipó. ¿Por qué? Porque no confió en la sal, sino en la palabra de Dios que la ungió. Jesús dijo en Mateo 18:18, esto significa que el cielo responde cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios.